responsabilidad expresa de sus realizadores o autores. Sin levadura en la doctrina. Estás en sintonía de tu programa Sin levadura en la doctrina. Te habla tu amigo hermano Carlos Sarmiento. Esta serie se llama Las 40 parábolas de Jesucristo y entramos a la parábola número 15. Esta parábola arrastra dos contextos. La parábola del ciego, guía de ciegos, y la parábola de lo que contamina al hombre que entra en él. Gloria a Dios, acompáñame entonces a la palabra. La palabra de Dios dice en Mateo y Lucas, registra la parábola de los guías ciegos. Miremoslo como lo dice en Lucas, que es donde el lenguaje bíblico registra que esto es una parábola. Acompáñame por favor. Lucas capítulo 6, versículo 39. Dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, eso parece ser un compendio así, un mosaico de varios consejos, pero cuando lo vamos a ver por la óptica, desde la línea de instruir a algo y instruir a alguien y guiar a alguien, te vas a dar cuenta que todos están de la mano. Por ejemplo, mira, después de decir un ciego si guía a otro ciego, ambos caen al hoyo, significa que el ciego que está guiando al otro ciego es como el maestro y el otro es como el discípulo. Entonces el verso 40 dice: el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Listo? Va a ser al discípulo llegar a ser como su maestro. ¿Listo? Es decir, alcanzar la mira, alcanzar la misma forma de ser de su maestro. Luego los dos versículos siguientes, 41 y 42, habla acerca de la persona que instruye con el ejemplo, y dice: ¿cómo va a instruir con el ejemplo a alguien que no mira el grave error y el grave defecto que tiene y quiere corregir ese defecto en otras personas? Si sabes, notar ahí donde está la viga en el ojo tuyo, ¿cómo vas a sacar la paja en el ojo de los demás? El error, corregir el error en otros cuando tú tienes un garrafal error que no te deja ver. Y el versículo 43 relaciona, 43 al 45 relaciona lo que ya hemos visto en otros pasajes acerca de que el fruto para Dios tiene que ver con obras que muestran un carácter formado por el Señor. Entonces habla del árbol bueno que da fruto bueno, pero el árbol malo no da buen fruto. Entonces por ahí va la parábola al día de hoy. ¿Listo? Recordándote que en las dos anteriores nos dio preámbulo a esto. Las dos parábolas anteriores, en especial la anterior, la de la casa barrida, adornada, pero vacía, mostraba la verdad del reino de los cielos cuando mucha gente es libertada por el poder del Espíritu Santo de Dios,
de su interior han sacado demonios que ayer no terminé de definir eso. Son muy distintos a los ángeles caídos, porque los ángeles caídos tienen cuerpo, los demonios no tienen cuerpo, entonces deben entrar a un cuerpo para poder no sufrir, y como dice el lenguaje bíblico, buscando reposo y no lo halla, entonces encuentra una casa, encuentra un cuerpo y logra entrar a ese cuerpo y no entra solo, cuando esa persona ha sido libertada de alguna otra manera de ese espíritu inmundo, del poder de ese espíritu inmundo, que la escritura le llama el hombre fuerte. Entonces listo, deja a la persona, pero la persona no se llena de Dios, cambia un mal hábito y no se llena del Señor, sino que lo llena con otro hábito. Entonces este espíritu inmundo ya busca volver y no haya resistencia, porque no hay nadie en ese lugar, no está lleno de nada, no está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces termina esta persona en una condición 7 veces peor que la inicial, y eso es una realidad, por lo cual mucha gente dice: mire, es que fulano de tal, mire, buscó de Cristo, se puso a leer la Biblia, mire, ahorita yo no mire el estado que está. No fue que la Biblia falló ahí, fue que esa persona descuidó su libertad, y al descuidar su libertad y abrirle puerta al enemigo, no llegó solo, llegó con 7 espíritus peores. En una liberación, recuerdo, así como anécdota, la manera de introducción, ministrándole liberación a un travesti, al cual ya 6 meses antes se le había ministrado liberación, anduvo con el Señor, caminó bien, le compartió a más de uno de ese ambiente, y el Señor lo respaldaba, pero no renovó amistades, quiso seguir en ese ambiente, y llegó un momento que le dije yo que ya saliera de ese lugar, que ya les testificaste, como yo, quien les habla, fui rockero, metalero, y cuando me convertí, pues obvio, las personas las más cercanas fue los grupos y las bandas de rock en las que me movía, y les compartí el evangelio, pero llegó un momento en que se me dio la orden clara, me dijo: listo, Carlos, ya les diste testimonio, no saqué a ninguno, les soy sincero, todos avalaron y respetaron el cambio, porque yo era el más dañado del grupo, dañado en cuanto a lo que había llegado a hacer en ese tiempo, y la verdad era una vida muy perversa, pero ninguno siguió el ejemplo, ninguno, no todos en ese momentico, y sé dónde están todos, pero ya me alejó de ese mente. Este personaje siguió allí, y un día pues le plantearon una trampa y lo hicieron caer. Me doy cuenta que el personaje no vuelve, lo busco, y pues en una sencilla oración lo invité a comer, y en una sencilla oración consagrando los alimentos se manifestó esa cosa. Ya conocía el nombre del espíritu inmundo que él lo tenía, y pues se manifestó, y pues esta vez va para afuera, pero me dice el espíritu inmundo en una ocasión, porque mostró mucha resistencia, y me dice el espíritu inmundo que primero que el joven no quería ser libre, cosa que a veces pues es, entre comillas, es verdad, y a veces es falso, es puras mentiras del diablo. Por eso hay que atarle, hay que callarle, y hay que echarlo fuera. Pero también me manifiesta algo que me dijo: lo descuidaste, yo aproveché y ahora no estoy solo, tengo 7 amigos peores que yo en este cuerpo, y contra eso sí no había nada que decir, es real. Y pues la condición de ese joven hoy, no sé, dicen que la verdad está ya muy grave, pero entonces a eso es que se refiere esa parábola. Pero la parábola en sí, en el contexto, hablaba de una generación que en ese tiempo llegó a tal extremo de negar el poder de Dios para libertar, de negar la legitimidad del ministerio de Jesús, de negar la visitación que el Padre Celestial estaba haciendo a su pueblo en la persona del Hijo, y pues se cerraron de tal forma que ya su, entre comillas, dirección de Dios, como decía William Barclay, su capacidad de Dios para discernir la verdad, para detectar cuando algo es verdad de Dios, pues la perdieron, cometieron el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, y esa generación fue la última generación
que tuvo un testimonio bíblico. La última. Finalizó en el año 70 y los últimos registros históricos de la Biblia, palabra de Dios revelada a los hombres, se dio a una de las personas de esa generación, pero que no compartió lo mismo que esa generación hizo, que fue Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis. Pero esa generación fue desechada y Jesús lo dijo al final: así acontecerá a esta malvada generación, a esta perversa generación. Y efectivamente finalizó su historia como nación en el año 70. ¿Listo? Ya sabemos lo que ha pasado con los judíos de ahí en adelante. El judío de estos siglos, de este tiempo, ya es muy distinto. Hay una experiencia vivida y hay unas promesas de Dios sobre ellos que hay que aprender a respetar. ¿Listo? Pero nos centramos en lo que en ese momento hablaba. Y vamos a ver el otro contexto. Está en Mateo capítulo 15. También habla de la parábola de guías ciegos. Dice así, y aquí es donde empata con la otra parábola. La otra parábola que en ese momento pues se da. Lucas no lo dice, pero Mateo sí lo define. Porque el Señor dijo: dejen lo que son guías ciegos, y un ciego guía al otro, ambos caen en el hoyo. Entonces dice así Mateo capítulo 15. Dice así, Jesús está enseñando una parábola. Dice así: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Listo? Esa palabra está aquí en Mateo capítulo 15, pero entonces leamos el contexto. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Listo, eso no está en la escritura, ¿no? Ok, era algo que ellos mismos lo están leyendo, es una tradición. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso está citando Deuteronomio. ¿Listo? Y alguien que no ayude al padre y a la madre no lo está honrando. Eso es ayuda. Ahí está hablando de una ayuda, de una honra debida a sus padres. Ya están ancianos, colabóreles. Ellos lo ayudaron, lo levantaron, lo sostuvieron, lo alimentaron. Y ahora pues ¿cómo van a decir que no puede ayudarte? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, si ves un contexto de ayuda, ya no hay a honrar a su padre, oiga, o a su madre, según la tradición. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, ustedes pusieron mandamientos de hombres a la palabra de Dios. Hipócritas, le dijo Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Una palabra muy puntual para la gente que maneja la tradición hoy en día también. Dios de dientes para afuera, pero la verdad que Dios se ve en sus vidas, nada. Hoy en día ya han aprendido, porque nos han escuchado a los cristianos decir amén y ya a todos responden amén, pero sabemos que la verdad esta gente deja mucho que desear en su conducta y Dios está solamente en sus labios y no en sus corazones. Ok, entonces esta situación provocó rasquiña. Vamos a ver, en Marcos capítulo 7 habla el texto bíblico, dice que está registrado también este pasaje. Vamos a buscarlo. Y en este pasaje, Marcos capítulo 7, del 1 al 13, vamos a ver. Entonces, sí, está igualito. Pero le añade esta parábola. Cuando se alejó de la multitud, entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y la parábola era esta: y llamando así a toda la multitud, estoy leyendo Marcos 7:14, oídme todos, les dijo, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, cuando se alejó la multitud, entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. ¿Cuál parábola? La de que de lo que sale del hombre no es lo que lo contamina, sino lo que entra al hombre. Entonces, aquí ya volvemos a Mateo y le dijo Jesús, versículo 10, Mateo 15, oí y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, versículo 12, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Le dio en el
le puso el dedo en la llaga. Ustedes honran a Dios de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Él. Pero respondiendo Él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero ya sabemos que va a arrastrar la otra parábola, porque respondiendo Pedro, en el otro pasaje dice que los discípulos, por aquí dice que fue Pedro el que le preguntó: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿cuál? La de lo que entra en la boca no contamina sino lo que sale. Entonces Jesús le contestó, versículo 16, Mateo 15: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos vacías, o con las manos sucias, sin lavar, no contamina al hombre. Ahí dejo claro que no es una pulcritud externa, sino una pulcritud interna, un cuidado interno. En este caso, un manejo de lo que sale de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo empatamos con la parábola y el preámbulo que vimos ayer. Estas personas, con esa idiosincrasia y esa ¿cómo se le podríamos llamar? Cuando alguien es con esos escrúpulos que manejaban, religiosos, así querían levantar a una generación de gente que les siguiera, con una escrupulosidad que no les servía para ser honestos y sinceros delante de Dios, pero para manejar una fachada ante el mundo. Entonces Jesús y a Dios, esa apariencia externa no sirve para nada. Pero les habló: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera usted va a los cementerios, que qué lindo, hermoso, pintaditos, adornados con flores, los que cuidan, ¿no? Pero destapan y Dios mío, todo el mundo tiene que alejar. Horrible, qué olor. Lo mismo, sacamos a la luz lo que está en su interior y Dios mío, ustedes no tienen nada de santos. ¿Sí me hago entender? Ni de limpios. Lo único que tienen de limpios de pronto es el vestido, está bien blanquito, bien bonito, se visten bien, pero cuando vamos a escarbar lo que hay dentro de ese corazón, nos damos cuenta que, Dios mío, ustedes están podridos delante de la presencia de Dios. Y recuerde que Dios sí puede medir eso, nosotros no. Entonces, sobre esa declaración está eso: vosotros sois guías de ciegos, ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Y recuerde por qué llegaron a ese extremo antes de llegar y profundizar con este asunto de los ciegos. Recuerden, Jesús Jesús hace milagros, sana a los ciegos, sana a los cojos, levanta muertos, testimonio del poder de Dios para que ellos digan: Dios mío, ¿esto qué es? Lo que hablaba el día de ayer, este hombre hace muchos milagros, este hombre no puede, tiene que venir de Dios, como dijo Nicodemo. Nadie que pueda hacer lo que tú haces, no lo hace si no está Dios con él, tiene que estar Dios allí. Entonces, recordamos un texto en San Juan, capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego que llevaba más de 40 años ciego, y pues todo el mundo conocía a ese ciego. Ya está en Jerusalén, ¿no? Y pues es un testimonio, otro testimonio más para esta gente. Ya se venía el testimonio más grande, que fue el de levantar a Lázaro de entre los muertos. Lázaro, muy conocido junto con sus hermanas, muy conocidas, muy queridos allá en Jerusalén. Y lo levanta, y ya ahí no había nada que hacer, y ese fue el milagro por el cual Jesús se le ordenó la muerte. Podríamos decir que, recuerde que se subía a Jerusalén 3 veces al año. Podríamos decir que esta fue en el último de los 3 años del ministerio que Jesús hizo el milagro. En el primero sanó al paralítico de Bethesda, y por eso ya lo querían matar. En esta segunda subida, en este segundo año, sanó al ciego que lleva más de 40 años allá en Jerusalén, y por eso lo querían matar. Y en el tercero ya ahí definitivamente lo ordenaron muerte, y hasta Lázaro también lo ordenaron que lo mataran. Pero entonces vamos a hablar sobre este segundo, la sanidad de este ciego.
Recuerde que a los discípulos también le pasó lo mismo con un cojo, muy conocido en Jerusalén, lo sanaron y por eso azotaron a Pedro y a Juan. Entonces, aquí habla al final de que este hombre que fue sanado de la ceguera, estoy parafraseando Juan 9, el hombre no conocía quién era Jesús, es más, no sabía quién era, lo mandó a lavarse, el hombre fue y se lavó, y ve al Siloé a lavarte, al estanque de Siloé, y el hombre se lavó, y cuando se lavó, del barro que el Señor hizo con lodo, el hombre fue sanado de su ceguera, y volvió viendo, pero no sabía quién era Jesús. Entonces todo el mundo, ¿y qué haces? ¿Qué pasó? No, ya veo, ¿qué pasó? Ese hombre que llama Jesús me hizo barro, hizo saliva con la tierra, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo que me lavara el estanque. Entonces eso comenzó, mejor dicho, lo llevaron fue como cuando, como un conejillo de indias a examinarlo, a investigar, y llamaron a los padres, porque la idea era de meditar el milagro. Pero no había manera de meditarlo. ¿Por qué? Porque este hombre llevaba más de 40 años ciego en medio de esa sociedad, así que no había manera de decir. Es decir, era innegable, este hombre fue sano. Pero ellos no quisieron decir el testimonio y lo llamaron como 2, 3 veces, volvieron a llamar a los padres, nada, hasta que el hombre le dijo, ya lo último, ya se ofendieron con él, y eso sí voy a leer, te lo dice así. Él respondiendo, le volvieron a decir, versículo 26, San Juan 9, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Oiga, escúcheme. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues es el ciego, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, las autoridades religiosas, oiga, que vosotros no sepáis de dónde sea este hombre, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire, este hombre dándoles cartilla. Versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No conocía ley, no conocía lo que esta gente conocía, no era tan preparado, era un ciego, ya 40 años ciego, y aquí le está dando cartilla, le está diciendo, dígame, ¿quién de los profetas le abrió los ojos a un ciego? Y es verdad, ni Eliseo, ni Elías, resucitaron muertos, sí, pero que haya dicho, y a un ciego le abrieron los ojos, no, ninguno, ¿verdad? Porque era una señal del Mesías en Isaías, el ciego verá, el sordo oirá, el cojo saltará, ¿se acuerda? Esa era una señal de la venida del Mesías, cuando aparezca el Señor y nos visite. He aquí Dios mismo vendrá a salvar, a Isaías 35:4, también habla acerca de las señales que seguirían a esa visitación del Mesías, y una de esas era que los ciegos iban a volver a ver. Entonces él dijo, no se ha oído desde el principio del siglo 32, San Juan 9, decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, o sea, una ceguera de nacimiento, ¿no? Una ceguera grave, es decir, este hombre nació sin ojos, sin capacidad visual. Dice así, si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo le dijeron, tú naciste de todo en pecado, porque eso es lo que creían los fariseos, que una persona que tenía un problema de salud, entonces era que estaba en pecado, y por eso en ese pasaje le preguntaron los discípulos, versículo 2 de San Juan 9, Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él hubiera nacido ciego? Y Jesús le dijo, este pecado no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Es decir, esta enfermedad no era de maldición, era una obra que tenía un trabajo especial, y era que este hombre iba a ser sano. 40 años le tocó soportar eso, pero 40 años después vino el que lo iba a sanar para testimonio a esta gente. Ese era el concepto. Dios sí conoce eso, el otro no. Entonces lo expulsaron. Tú naciste del todo en pecado, versículo 34, y nos enseñas a nosotros. Pues créame que sí le estaba dando cartilla. Este hombre tenía más discernimiento que estos señores. Eran ciegos. Entonces ahí entra Jesús, aparece en escena, el ciego se da cuenta que él es el que lo sanó, se le postra a los pies. Ok, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, pues Jesús declaró, él se le posó a los pies, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le dijo que sí. Versículo 39. Dice versículo 38, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí delante de los fariseos.
Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Por ahí está la parábola. Recuerde que las parábolas enseñan misterio del reino de los cielos. Y el misterio del reino de los cielos es que sí, Jesús vino a abrir los ojos a los pecadores para que se dieran cuenta que eran esclavos del pecado, ciegos de Satanás, como marionetas guiados, pelean con los demás, como dice, aborrecidos y aborreciéndose entre unos, engañando y siendo engañados, es decir, manipulados por el engañador, el que miente, el que engaña, el que roba, el que destruye, ellos como unas marionetas. Entonces vino a abrirle los ojos y decirle, no, mire, ustedes están siendo esclavos, ese personaje lo está manipulando, y ahí es donde la gente va a decir, uy, Dios mío, claro, con razón. Entonces ahí abre los ojos a los ciegos, para juicio he venido yo a este mundo. Él vino a enjuiciar y llevar contra la pared y a sacar, a desnudar tras bambalinas la actividad de manipulación que Satanás hacía sobre los pecadores. Entonces por eso hizo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Ahí está la primera parte, lo que le estoy diciendo. Entonces yo, por ejemplo, yo en la cruz vi la luz, y hay una alabanza que dice así, en la cruz vimos la luz. Es decir, como el ciego que nunca había visto que estábamos camino al infierno, que yo pensé que pues es que mi papá era así, entonces yo también tengo que ser así, entonces por ahí se va, pero llegó un momento donde llegó la luz y me dijo, no, tú no tienes que ser así, mira, y no es tu papá, desenmascaró el que estaba detrás. Oh, Dios mío, no, yo no quiero ser así, quiero ser libre. Vi la luz. Los que son ciegos vean, pero está la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Y para que los que ven, dicen que ven, que están supuestamente entendidos, sean cegados. Y en ese caso le pasó a esa generación. Esta gente realmente no tenía discernimiento. Esta gente no tenía absolutamente ninguna capacidad del Espíritu Santo para ver la verdad, como le enseñé en la parábola anterior, que era una idiosincrasia judía. Eso es lo que ellos creían que el Espíritu Santo hacía. Te presentaba la verdad de Dios y te daba capacidad para discernir que esa era la verdad. Ya habían perdido esa capacidad, eran ciegos ya. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros estamos ciegos también? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Y a qué se refiere? Pues que están viendo todos esos testimonios, toda esta situación que estoy haciendo, y aún así no caen en cuenta, no reaccionan. Señor, tú eres el Mesías de Israel. Como hizo Nicodemo, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. En San Juan capítulo 3 lo dice. Se le acercó Nicodemo de noche, lo buscó y le dijo, Señor, Rabí, versículo 2, San Juan 3:2, vino Jesús de noche, Nicodemo, que era de los fariseos, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, que Dios está contigo, pero no, esta gente se cerró la banda, y ahí en San Juan capítulo 10, acompáñame por favor, ahí está el testimonio que ellos dicen. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, cuando Jesús habló acerca del buen pastor, porque ahí está mostrando cómo viene y rescata a los suyos. Prácticamente se los quita de la boca al lobo, en este caso Satanás, pero también a una generación que los tenía ciegos, cegados, y que finalmente los iba a conducir a un hoyo. Y les dice, la declaración pues de yo soy el buen pastor, y el versículo 18 dice, nadie me quita las ovejas, sino que yo de mí mismo, nadie me quita la vida, sino que yo de mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, anunciando su resurrección. Este mandamiento recibí en mi Padre. Entonces volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, versículo 19. Muchos de ellos decían, demonio tiene, ¿sí escuchan? Ese hombre está poseído, demonio tiene, y está fuera de sí, está loco. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? ¿Sí ves? El testimonio, ¿por qué veis? Vuestro pecado permanece. Ese testimonio ellos, lastimosamente, se lo tiraron en sus narices. No abrieron los ojos y se apegaron dizque a Moisés. Y yo les recuerdo lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Recuerden, en el Antiguo Testamento, mire, el permiso para hacer discípulos a las naciones se hacía de antes. El judaísmo le llamaba prosélitos. A Abraham en Génesis 17 se le dijo que si un extranjero en su casa iba a habitar, que lo circuncidara, pero no le dijo, no, el extranjero sácalo, no. Si un extranjero, si alguien quiere habitar en medio de ti,
el que sea, el natural, el original, y el extranjero lo vas a circuncidar si quiere hacer parte de las costumbres de tu pueblo. Y en el contexto en la salida de Egipto, por ejemplo, se vio eso, donde dice en Números capítulo 11 por allá, donde dice que mucha gente, y en eso capítulo 12, mucha gente se mezcló con ellos, de otras naciones. Aquí dice así, vamos a ver dónde está, y, oiga, escuche, versículo 38 de Éxodo 12, la salida de Egipto, del pueblo de Israel, y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. O sea que no le cerramos la puerta, somos exclusivistas, Dios es solamente el Dios de nosotros, nada de no, también le permitía a esta gente, también le permitía a todas estas personas, sí, pero tenían una condición específica. ¿Cuál era la condición? Que tenían, por ejemplo, en el caso de lo de Abraham, participar de las promesas de Abraham, tienen que circuncidarse. Y en el desierto, esta gente fue el factor de tropiezo. Fue lo del becerro, no sería raro que ellos estuvieran detrás, porque la verdad Israel estaba esclavo en Egipto, pero Israel, por eso Jesús dijo, por eso el Padre Celestial dijo, saca a mi pueblo. Y si eso fueran idólatras, no serían los israelitas. Pero como mucha gente se vino con ellos, pues dentro de ellos, pues sabe que ellos habrán ídolos en Egipto. Entonces, también estuvieron detrás de esos berrinches que comenzó a hacer el pueblo de Israel allá, que no eran ni originalmente ellos. Mire, por ejemplo, en Números capítulo 11, versículo 4, cuando quisieron comer carne, después y la gente extranjera que se mezcló con ellos, Números 11:4, tuvo un vivo deseo de comer carne, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y decir, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Recuerda? No vemos sino ese maná, ¿qué es eso? ¡Qué fastidio! Llegaron a hablar del maná. Pero ahí vemos que salió de la gente extranjera que se había mezclado con ellos. Porque esa gente como hoy, los simpatizantes, ¿por qué la iglesia hoy está tan contaminada? Porque le han dejado correr ideas, han dado que ideas de gente simpatizante que de verdad no es consagrada. Pastor, usted aquí debería meter luces, humo, debería para los jóvenes traer bandas de metal, de salsa, y que podíamos hacerlo afuera, hágalo afuera, de las puertas para afuera y llame a la gente, pero acá dentro del templo, no, papi, aquí, qué pena. Y que he hablado con más de un músico, entre comillas, dado por eso, y el Señor, y hay gente a la que me ha dicho, no, el Señor me ha dicho a mí que claramente aquí donde el púlpito se presenta la palabra de Dios, no meta nada de eso. Si quiere, vaya afuera, al rapero lléguele con rap, al metalero lléguele con metal, al rockero lléguele con rock, al salsero lléguele con salsa, pero después de eso tráigalo para acá, y aquí no lo vamos a colocar salsita, pues para que usted satisfaga lo que hacía en el mundo, no, qué pena, ni rosito para que usted, pues no sienta tanto la distinción, no, Señor. Lo están rescatando de todo eso, pues hermano, en su cuestión personal, pues purifíquese, santifíquese. Entonces, esta gente, ya vemos que había un permiso anterior como para poder hacer un prosélito, pero en ese prosélito, y por ahí va la parábola, recuerden, no era tanto, y especifica Jesús acerca de que esta gente tenía una pulcritud externa, oh, Dios mío, como gente que, Dios mío, les disgusta el mugre, y qué cosa tan tremendo, y se estresan y todo lo que quieran, pero no miran cuando sueltan una palabrota, que es mugre también, en su interior. Pero la mugre externa, sí, contra todo eso, y limpio para todas partes y todo el asunto, pero no miran sus acciones, que es una suciedad ante los ojos de Dios. Es decir, manejan una pulcritud externa, pero no interna. Son hipócritas. Y si esas personas buscan a Dios, pues más todavía. Entonces, en ese permiso de hacer prosélitos del judaísmo, Jesús se metió y le dijo, ustedes, con toda esa idiosincrasia, toda esa situación, pues la verdad ustedes no van a lograr hacer mayor cosa, mejores personas a esa gente. Ustedes son ciegos, no conocen el poder de Dios, no conocen la verdad de Dios, la verdad no agradan a Dios, y así quieren transmitirle a otros sus tradiciones, sus costumbres y todo. No, ustedes son unos ciegos que guían a otros ciegos y finalmente van a caer al hoyo. Por eso te mandé en la entrada, hoy en día también se ve, muchas congregaciones, la verdad la palabra ya no es la dirección, de vez en cuando van a la Biblia y todo, un versículo, tacita, pero hoy los guía la visión del pastor, el pastor tuvo esa visión y sobre esa visión nos estamos moviendo. ¿Pero es bíblica? No importa si es bíblica, por eso ahí te coloqué, no importa si es bíblica, estamos guiando porque el pastor Dios le dio una visión. Pues ¿y por qué no vas a la escritura? A ver si esa visión del pastor es bíblica. Si no es bíblica, ¿qué haces allí? Entonces por eso está esa entrada, porque esto
es para un misterio, para revelar, esta parábola es para revelar un misterio del reino de los cielos, y que eso sigue hoy en día. Recuerde que nosotros salimos del judaísmo y si nos descuidamos nos caemos en religiosidad, en todas esas cosas que ellos cayeron, porque el judaísmo de plano, de base, enseñaba la palabra de Dios. Jesús se los enseñó, él dijo, en la cátedra de Moisés se sientan ellos, no es mentiras. Esa gente de verdad enseña la palabra de Dios, pero ¿qué sucede? Pero pues no hagáis como ellos hacen, porque dicen, mas no hacen. Es decir, realmente lo que ellos enseñan, ellos no lo viven. Entonces, aquí está el asunto. Mateo capítulo 23, ya llegamos al clima de porque Jesús les dice, son ciegos que si guían a otro ciego van a caer al hoyo. Vamos a leerlo. Y es un discurso muy tremendo, hermano, les cuento. Leámoslo del versículo 13 en adelante. Es la reprensión, yo creo que es el mensaje más fuerte que Jesús pudo tener después de las iglesias, del mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, que también el mensaje es duro, pero este es el mensaje de pronto ya a su nación, el más fuerte, a su nación. El mensaje de las 7 iglesias es a su pueblo hoy, los redimidos, porque ya también ha caído en religiosidad, ha caído en tibieza, y por ejemplo, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, te saco del cuerpo. Y en el otro le dice, si no se corrige, borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, esa persona pierde la salvación. Aquí ya es un mensaje oiga, donde confronta a las autoridades religiosas de ese tiempo, a los que tenían que ser el gran ejemplo, y realmente esa gente era unos ciegos espirituales. Entonces les tuvo que hablar en su propio rostro la verdad, en su cara se lo dijo. Y hay gente que no le gusta este pasaje. Este pasaje una vez lo prediqué en una iglesia, en una obra, y me tocó salir de esa obra porque no les gustó. Y en el seno cristiano no les gustó, pensó que estaba tirando pullas. Y es Biblia, palabra de Dios. Es más, es una de las confrontaciones más directas que Jesús ha tenido con su pueblo Israel, y que quedó registrada para poder confrontar al pueblo de Dios de hoy. Veámoslo. Mateo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, ustedes prácticamente están enseñando lo que ustedes consideran que es la entrada al reino de los cielos, y la verdad, así ustedes con esa medida no van a coronar. No van a coronar. Son prácticamente unas personas que están guiando a alguien a un abismo, al que ustedes van a caer también. Dice el versículo que sigue: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las vidas. Mire, también está la prosperidad allí, porque esto es un síntoma de prosperidad hoy en día también similar. Hay de vosotros, escuche, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué es devoráis? Es decir, una señora quedó viuda, pero quedó con mucha plata, y se acercan y le dicen: así te dice el Señor, siembra esa casa para la obra, necesitamos una sinagoga, y el Señor me ha mostrado que la idea es que tú la siembres, porque, ok, hermano, pero entonces, y hacían como pretexto una larga oración. ¿Hoy no es similar? Pata, ven, hazte, vamos a pedirle al Señor por tu milagro, pero ¿qué tienes a la mano? ¿Qué tienes? Es decir, devoráis cuando de pronto el Señor como le va a quitar. ¿Por qué? Como no había un hombre allí que le plantara cara a esa persona, y era una persona viuda, pues se aprovecharon de esas mujeres guiadas así, caídas del zarzo. Aprovechados esta gente, es decir, ahí hay una rapiña económica. Hay de vosotros, versículo 15, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Sí está viendo? No mejoraban su carácter. Por eso en Lucas decía, el discípulo debe ser como su maestro, pero luego decía, pero ¿cómo pueden dar buen fruto si son árboles malos? ¿Cómo va un árbol malo a dar buen fruto? Y al final dice, el hombre bueno del buen tesoro saca de su corazón las buenas cosas. El versículo 45 lo estoy yendo de Lucas capítulo 6. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las cosas. Y esta gente, el Señor mismo, usted le ha dicho, el Señor mismo les ha dicho, ustedes son una generación mala y perversa. ¿Cómo pueden hacer de ustedes, si no se arrepienten, una generación buena, con buenos frutos? No pueden. De lo interior, de la abundancia de su corazón va a hablar la boca. Y hasta que ustedes no renuncien a esa situación, pues no va a haber un cambio con ustedes, no va a haber una transformación.
Porque Jesús encontró escribas que no estaban lejos del reino de los cielos, pero la mayoría ya estaban, porque prácticamente el escriba era como el maestro de ese tiempo. Entonces seguimos, dice así, ustedes recorren cielo y tierra para ser un seguidor, oiga, pero ese seguidor no va a tener vista, porque ustedes lo están guiando y ustedes son los ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, pues ¿cuál es el veredicto final? Pues ambos caerán en un hoyo. No va a haber salvación. Mire, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, Mateo 23:15. Hay de vosotros guías ciegos, ¿sí ve? ¿Qué decís? Mire dónde estaba la ceguera de ellos. Si alguno jura por el templo no es nada. Las cosas de Dios consagradas, no, eso no sirve. Pero si alguno jura por el oro que está en el templo, es deudor. ¿Sí ve? Ya en ese tiempo estaba la prosperitis, la platica, el anhelo de tener. No, si en esta ofrenda no hay oro, no hay nada con la ofrenda. Pero si le mete orito, sí, claro. Métale ahí platica. Si quiere, tiene anillos, oiga, como hoy. ¿Quién quiere sembrar anillos, joyas? Cuando ya sacaron la plata, ahora miremos las joyas. ¿Quién tiene joyas? Esas son cosas valiosas. Escúchame, en el cielo, las carreteras, las calles son de oro. Es decir, lo que aquí la gente tiene en sublime, oro, plata, piedras preciosas, allá arriba es la carretera, el piso. Y está viendo, para que nos bajemos de la nube y dejemos de ser tan materialistas. Ya hay 2 represiones materialistas a esta gente. Segundo, sigue, insensatos y ciegos. Versículo 17, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? La respuesta es correcta, el templo. Ese oro fue consagrado porque está dentro del templo. Pero ellos decían, no, es por el oro tiene su valor. Sí, claro, para el codicioso y el ambicioso y el avariento, claro, el oro es valioso, brilla y deja ciego a la gente. Versículo que sigue, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. El altar, mire, donde se ofrece el sacrificio, en la presencia de Dios, no, eso no es nada si alguno jura por el altar. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Es decir, no miraba que el altar estuviera ahí, sino ¿qué ofreció la persona? Ofreció tal cosa, la ofrenda, sí, la ofrenda es lo que valía. Como le escuché una vez a alguien, y eso fue una cosa tan vergonzosa, hermano, y pasó aquí en Cali, donde ese hombre era un hombre bendecido, estaban en una campaña, ellos le llamaban explosión, yo no sé qué, listo, bueno, y tal, y un momento a otro, pues, una señora, pues, emocionada, dice, no, yo quiero darle estos 50,000 pesos al ministro. Entonces quiso hacerlo, y pues que nadie se movía de su asiento, porque si se movía, pues perdía la silla, y etcétera. Entonces estaban en un receso, entonces se va acerca uno de los ujieres y le dice, quiero darle esa ofrenda al pastor, y guiada por eso, entonces esta persona hace la seña, comienza. Entonces el ujier sabía que el ministro no le gustaba que lo molestaran, pero ellos se veían desde allá, todo se veía porque estaban en un salón muy grande aquí en Cali, hasta que le hicieron seña al ministro. Entonces el ministro, ¿qué pasa? Él estaba pues con, ¿qué pasa? No, que es que, entonces se acercan y no, es que la hermanita quiere decirle algo, ya no soltó lo que iba a hacer, no, es que pasó, yo quiero dar esa ofrenda, un billete de 50, el hombre extiende el billete de 50, dice así, como dice, para esto me llamaron, se mete el billete de 50 en el bolsillo, ni siquiera le da gracias a la señora, y sale y se reúne otra vez con los ministros, y comienza la gente a aplaudir. Y es que él es un hombre tan bendecido que ¿qué es 50,000 pesos para él? ¡Oh, Dios mío! Las personas que vivieron eso, me dijeron, presenciaron eso, me dijo, Carlos, ese día me paré de ese lugar y me dije, me voy de aquí, hermano, antes de que se caiga este techo. Otra persona, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice a esta dama, gracias, Señor. Hermana, si usted lo necesita, hermana, no me lo entregue, hermano. Yo veo que tiene gran necesidad, recíbalo. Si la hermana dice, no, es que fui guiado por el Señor porque de pronto hay, ya se es otra vez, bueno, Padre, bendice esta obra. Nada, hermano. Voltea, coge el billete y dice, para esto me llamaron. Se mete el billete de 50 en el bolsillo y sale y se va y le da la espalda a la señora. ¿Qué es eso? ¿Sí está viendo? Necios y ciegos, dice el Señor en el versículo 19. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? La respuesta es el altar que santifica la ofrenda. Está en la presencia del Señor. Versículo que sigue. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita.
Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto de diezmar la menta, el eneldo, el comino, era necesario porque se sostenía el templo a través de eso, pero sin dejar de hacer aquello. Guías, ciegos, versículo 24, que coláis el mosquito y tragáis el camello, es decir, las cositas puntuales, a esas sí les ponen el ojo. ¡Oh! Pero lo tremendo, los grandes dinosaurios y las cosas que el enemigo ha metido al interior de eso, cosas evidentes, avaricia, cuestiones tan grandes, tan evidentes, que están dañando la doctrina, eso sí no lo ven. Tremendo, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso, lo que le hablaba yo, la pulcritud externa, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mira que Jesús se centró más que todo en eso. Esto es un buen pasaje para frentear ese evangelio de la prosperidad, que ya no es sana doctrina, hay que decirle lo que es, su nombre por lo que es. El evangelio de la prosperidad ya no es sana doctrina, donde hablen de solo prosperidad y salvación por, sí, claro, si usted quiere ser salvo, pero primero rico y poderoso, bueno, pero salgamos de aquí porque Jesús habló del robo, la injusticia, esa gente son guiados por el dinero. El apóstol Pablo dice, encubren avaricia, dijo el apóstol Pablo, detrás de esas palabras, entre comillas, guiadas por el Espíritu Santo, encubren avaricia, lo que buscan es, como decía un amigo consiervo evangelista, que el Señor lo sacó de ese ambiente, me dijo, Carlos, lo que me decían era, ministra una palabra para que la gente la suelte, la plata. ¿Qué es eso? ¿A quién engañan? A sí mismos, porque a Dios no lo pueden engañar. Entonces ahí vemos que esta parábola no está tan lejos de lo que pasaba con Israel a lo que está pasando hoy en día en mucho pueblo, no en todo, ¿no? Y no hay púlpito, y hay mucho púlpito que se conserva íntegro, que solo hablan de lo que necesariamente sirve para el hombre, y es la salvación y la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo demás son añadiduras. Si la persona es consagrada, si la persona es bendecida, si la persona de verdad tiene ojos abiertos para Dios y no es ciega, no se preocupe que a esa persona se le cumple el Salmo 23. El Señor es su pastor y nada le faltará. Bendito sea el Señor. Dejémoslas ahí. Solamente quiero dejarte con un pasaje que está en Oseas, para no meternos en camisas de once varas, que hay gente que no le gusta que le hablen hacia el pueblo. Ay, no, es que miren. Ay, hombre, dejemos tanta camorra, hombre, que por eso es que está pasando hoy en día lo que está pasando, ¿no? Se nos están cayendo las obras en nuestras propias narices, y teniendo la palabra de verdad para evitar esa situación, no, la callamos. Una de las cosas que Dios le mandó a los profetas del tiempo del hecatombe de Israel es que tenían la palabra de verdad y fueron profetas livianos, así le dijo el Señor, profetas livianos. Oseas 12:13 habla así. Acerca de Israel. Bueno, dejémoslo hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente quiero recordarte lo siguiente, y si lo encuentro el texto y tiene puntualidad, te lo mando ahora de entrada. Solamente quiero recordarte lo siguiente: las parábolas son para enseñar los misterios del reino de los cielos, para que a nosotros no nos coja por sorpresa lo que esté pasando y luego diga la gente, ay, mire eso, y si ve, yo por eso tal cosa. No, al contrario, tú por eso, por no haber conocido, es que te sorprendió esto, pero esto no era para que te sorprendiera. Ya el reino de los cielos lo tenía contemplado. Lo que te digo siempre, hay convertidos en el pueblo de Dios, excelentes hijos de Dios, trigos del reino de los cielos, que producen una verdadera harina, doctrina del reino, ¿listo? Doctrina sana, pero hay unos convenidos que están detrás de otra cosa. El Señor sabe detrás de qué están, la mayoría detrás de lucro, ¿listo? Con ánimo de lucro, ¿listo? Dios los conoce, problema a ellos, Dios es el juez de ellos, nosotros no somos jueces de ellos, pero por la palabra sabemos que existen, y la parábola nos dice. Finalmente esta gente no va a coronar en los cielos, ni entra al reino de los cielos, ni van a dejar entrar a los que están detrás de ellos, porque eso es lo que le transmiten. Pero también hay unos convencidos que pues prácticamente piensan que son los mimados de Jehová, y pues están, la verdad, muy lejos del estándar divino que Dios demanda. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por hablarnos claros, y gracias por el mensaje que al final dice a estos ciegos. Ellos no reaccionaron, pero yo sí quisiera, Padre celestial, pedirte algo especial en estos últimos segundos, y es que abra los ojos del entendimiento, como dice el apóstol Pablo por allá en Efesios y en Colosenses.
Abre los ojos con toda sabiduría e inteligencia espiritual, abre los ojos del entendimiento, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que veáis y comprendáis que esto es algo que trasciende lo terrenal, lo material, lo temporal, y esto son palabras de vida eterna, es un reino inconmovible el que nos está llamando, un reino que no tendrá manera de ser removido, mientras que lo que estamos viendo hoy, cielo y tierra pasarán, estas potencias algún día ya no existirán, y solamente se establecerá tu reino sobre la tierra. Y yo quiero, y yo sé que de los que me están escuchando también dicen, no, yo también quiero estar allí, en el orden de Dios, no en el nuevo orden mundial que viene, que también es guiado por la codicia, la avaricia y el poder y el tener, y hacia allá va a llevar a la gente a paz y seguridad, ostentosos, lustrosos en la tierra. Una doctrina que ya está metiendo al pueblo de Dios, y el dominianismo habla de eso, los poderosos de la tierra, los intocables, cuando sabemos que delante de los ojos de Dios la verdad hemos de vivir humillados, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Y por qué te jactas como si no lo hubiera recibido? Permítenos, Señor maravilloso, que el Espíritu de Dios haga en nosotros lo que en ese momento trató de hacer con los israelitas y ellos no lo permitieron. Que nos lleve a toda la verdad, que nos guíe a toda la verdad, que quedó registrado en tu palabra. Espíritu de Dios, tú abres los ojos de nuestro entendimiento y nos revelas la verdad pura, la verdad de Jesús, y nos muestras si de verdad le estamos siguiendo. Habla nuestras conciencias, muéstranos lo que está mal, examínanos, escudriñanos y endereza toda senda torcida, te lo pedimos, maravilloso Rey, en el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, y por la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Te espero el día de mañana, que el Señor te continúe bendiciendo. Dios te guarde. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de enseñanza e instrucción bíblica.